Llena de orgullo a todos los mexicanos, en particular también a los yucatecos. Desde el pasado jueves y hasta este fin de semana se realizó en Mérida, Yucatán, la edición 17ª de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Los 30 ganadores del Premio Nobel de la Paz designaron a Yucatán como un estado de paz a través de una declaratoria que entregaron al gobernador Mauricio Vila Dosal. En este evento tuve la distinción de moderar el panel del poder de la ley contra la ley del poder, en el que participaron Han Reitz, que es el fundador del Global Social Business Summit y también director del Grameen Creative Lab; Frederik de Klerk, expresidente de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz 1993; Lord David Trimble, ex primer ministro de Irlanda del Norte, Premio Nobel de la Paz 1998; Shirin Ebadi, la primera mujer juez de Irán, Premio Nobel de la Paz 2003; José Manuel Barroso, Premio Nobel de la Paz 2012; Marcelo Cohen, secretario general del Instituto de Derechos Internacional, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1904; y Jonathan Granoff, presidente del Instituto de Seguridad Global. Justamente en este panel, el poder de la ley en contra de la ley del poder, Han Reitz, fundador y director gerente del Grameen Creative Lab, habló sobre una plática que tuvo con el Papa sobre cómo erradicar las bombas nucleares, cómo acabar con la guerra, una receta de su propia madre. Vamos con el Papa y estamos hablando de cómo erradicar las bombas nucleares. Y si tú vas a ver al Papa, te dan máximo un minuto para hablar. Fui, saludé al Papa y le dije: Padre Santo, traigo un mensaje de mi madre. Ella dice que en este momento hay que cuidar a todos los niños, que no se acuesten a dormir con hambre. En este momento hay que cuidar a toda persona enferma, que tengan una mano que sostener. Y si lo hacemos en este momento, vamos a recibir la noticia de que no habrá bombas nucleares en ningún lugar. Pues sí, tiene mucha razón. También en su oportunidad, Frederik Willem de Klerk, expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz 1993, junto con Nelson Mandela, habló acerca de la política, que no es una profesión, es un llamado. Yo le hacía la pregunta, bueno, ¿no se necesita en esta época para promover la paz hombres de Estado, hombres del nivel del propio de Klerk, del nivel del propio Mandela, en contraposición con un Trump, un Putin, un Xi Jinping, que se están jugando las vencidas la existencia de la humanidad? Puedo decirles que sí, necesitamos más hombres de Estado. Para ser un líder político no es una profesión, es un llamado. Uno entra a la política no para crearte una carrera, tú entras a la política para servir al pueblo. Y depende allá del pueblo rechazar a aquellos líderes que llevan a cabo sus propios intereses, que sirven los intereses de grupos especiales y que no cumplen con el derecho internacional. Mientras tanto, Lord David Trimble, ex primer ministro de Irlanda del Norte y Premio Nobel de la Paz 1998, que fue fundamental en el proceso de paz de Irlanda del Norte, expuso el problema de la legitimidad del derecho internacional. Puede existir una gran normativa internacional, pero si se va a enfrentar en contra de un ejército encabezado por un tipo como Trump, el derecho internacional no sirve para nada. Esto es lo que dice Lord Trimble. He tenido problemas con la manera en la cual el derecho internacional se ha descrito aquí. Y el problema tiene que ver con la legitimidad. Y me preocupan algunos de los cambios que se han llevado a cabo en lo que hasta ahora era para nosotros el Estado de Derecho. Y las reglas de la guerra han sido enmendadas por instituciones internacionales que hasta ahora nuestro ejército va a ser inefectivo. En el Reino Unido estamos sumamente ansiosos para encontrar maneras para detener este empuje que está dañando las actividades de nuestras propias fuerzas, que no son efectivas. Y si no son efectivas, hay enormes consecuencias para el Estado y para las personas que viven en esos países.
La doctora Shirin Ebadi, abogada iraní, la primer juez en Irán que tuvo que dejar su puesto y también abandonar el país cuando llega el régimen islámico. Premio Nobel de la Paz 2003 criticó las posturas machistas de los presidentes de Brasil y de Francia, que en lugar de estar preocupados por el mundo se pusieron a comparar a las esposas, a ver cuál se veía mejor. Esto es lo que dice la doctora Ebadi, la primera mujer juez en Irán y que ha sido perseguida de forma furiosa por el gobierno islámico de Irán. Vean a Brasil. Son tan indiferentes al medio ambiente y no les importan los deseos de su gente. Y lo único que es importante es que compara a su esposa con la esposa del presidente de Francia y dice que se ve mejor. En más de este panel, el poder de la ley en contra de la ley del poder. José Manuel Barroso, 11º presidente de la Comisión Europea, primer ministro de Portugal, Premio Nobel 2012 de la Paz, habló también sobre la Unión Europea. Dice que el haberse juntado todos en la Unión Europea, ha creado el único periodo de paz en la historia de Europa. Y esta experiencia de la Unión Europea, que hemos entendido hasta ahora, después de siglos y siglos y siglos de guerra, porque de acuerdo con la historia, jamás hubo un solo año de paz en Europa, hasta, por supuesto, el inicio de la Unión Europea o la Comunidad Europea, desde que fue creada a partir de la Segunda Guerra Mundial, y han estado viviendo en paz. Ahí sí, claro, se ha llegado a acuerdos entre Alemania, Francia, el Reino Unido y todos estos países. No hemos visto la guerra desde que nos integramos. ¿Por qué? Porque la cultura de la Unión Europea es una cultura de compromiso. Marcelo Cohen, el secretario general del Institute of International Law, señaló que conocer, mejorar y utilizar la ley es el mejor consejo. Primero, y este es el mensaje que doy a los jóvenes, conozcan cuáles son las herramientas que el derecho internacional da a los estados y a los pueblos y a los individuos. Primer punto. Saber de qué se trata. Segundo, pensar maneras de mejorar el sistema jurídico actual. Y en tercer lugar, y me parece también importante, aunque el sistema de seguridad colectiva no sea lo mejor, aunque los órganos jurisdiccionales que existen no tengan competencia para resolver todos los problemas del mundo, tratemos de utilizarlos, porque es mejor que se aplique y se respete el sistema de seguridad colectiva, aunque sea imperfecto, hay que ir al Consejo de Seguridad y eso es mejor que el unilateralismo, es decir, estados poderosos, aún miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que como saben que no pueden obtener una resolución en el Consejo, deciden hacerse justicia por mano propia. También en este panel participó Jonathan Granoff, presidente del Instituto de Seguridad Global, quien fue enfático en señalar que es un derecho exigir respuestas a los políticos. Le dijo a los jóvenes también que lejos de eso deben de luchar por su individualidad y también por su privacidad. En primer lugar, para los jóvenes, exijan la privacidad de los datos. Ustedes no son un commodity. Tienen derecho y deber de exigir respuestas a preguntas que afectarán tu futuro. No tienes que ser experto en el tema, pero tienes el derecho de exigir respuestas de aquellos cuyas decisiones impactarán tu futuro. Pregunta a todo político, ¿qué estás haciendo para acabar con la pobreza? Tenemos la habilidad tecnológica e institucional para lograrlo. Nos falta la voluntad política. ¿Qué estás haciendo para proteger al clima y al medio ambiente? ¿Qué estás haciendo para eliminar las armas nucleares? No piensen que nada más porque están en México no van a influir en la agenda. México, de hecho, fue el país que arrancó el movimiento que ahora ha conjugado a 115 naciones a zonas
libres de armas nucleares. Yo creo que debería haber un día internacional honrando al embajador Alfonso García Robles. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.